amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con Miguel Antezana. Él es analista político y hablaremos sobre el mapa electoral del Congreso de la República, un diagnóstico y las consecuencias tras las elecciones generales 2021. Señor Antezana, ¿cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Bien, hasta el momento tenemos un conteo ya de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Cómo se avisora que será la conformación del próximo Congreso, señor Antezana? Bueno, como ya se ha venido diciendo desde el día domingo, lo que tenemos clarísimo es que vamos a tener un Congreso bastante fragmentado. Un Congreso que pudiera estar distribuido en 10 u 11 bancadas. Esto va a depender del conteo final y también de la solución de las actas que puedan ser impugnadas y que tienen que ser resueltas por el Jurado Nacional Electoral. Al final tendremos, como decía, estas 10 u 11 bancadas que van a tener que enfrentar el periodo legislativo inmediato, pero también además están enfrentando esta lucha para no perder la inscripción, porque recordemos que dependiendo también la cantidad de votos, no es solamente es que llevan congresistas al Parlamento, sino que también está el peligro de perder la inscripción si no superan esas vallas establecidas por las leyes respectivas. ¿Cuál es esa valla para la inscripción o para la permanencia en el registro de organizaciones políticas? Se dice también que podría existir algunas bancadas, pero que se queden sin organización política. Sí, tenemos aquí un fenómeno muy particular. Hay algo que establece la ley orgánica electoral que habla del 5% de los votos totales para congresistas o 7 congresistas en 2 o más circunscripciones. Esa es la primera valla que establece la ley orgánica de elecciones. Pero también tenemos la ley de organizaciones políticas, que esta tuvo un cambio y establece como piso, como valla, como límite, el 5% y 5 congresistas en 2 o más circunscripciones. Entonces, ¿qué puede suceder? Que tú cumplas la que establece la ley orgánica de elecciones, pero la ley de organizaciones políticas no se cumpla y por eso pudiera suceder el fenómeno de bancadas que llevan congresistas al Parlamento, pero que pierden su inscripción. Esto es lo que está sucediendo. Y además hay una tercera valla que ya viene con el reglamento del Congreso, que para establecer un grupo parlamentario tiene que haber mínimo 5 congresistas. Si hubiese el caso de que algún partido político lleva 4 congresistas, estos no pudieran formar un grupo parlamentario, tendrían que unirse a otros para conformar un grupo parlamentario multipartidista. ¿Cuántas personas tienen que formar este grupo parlamentario? 5 mínimo. 5. Listo. 5 como mínimo. Ahora, ¿cómo sería la distribución de las comisiones al interior del Congreso de la República? Esta distribución va a depender mucho de los porcentajes, precisamente del peso que tenga cada partido en el Congreso. Generalmente, cuando tenemos al final la cantidad de bancadas, hay una distribución que va a depender de este porcentaje, pero ciertamente que hay algunas comisiones que son las más apetecidas que otras, y los partidos luchan por tener la presidencia de estas. Por ejemplo, hablamos de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Constitución, entre otras comisiones que generalmente los partidos que tienen la mayor votación son los que presiden este tipo de comisiones. La idea es que sea una distribución lo más democrática posible y que, por supuesto, haya una proporción, una equivalencia entre la presencia de esos partidos en el Congreso que se refleje también en las comisiones respectivas. Bien, ahora, las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso de la República reciben financiamiento público. ¿Qué pasaría si tenemos alguna bancada pero no tiene organización política? ¿Perderían totalmente este financiamiento que brinda la Oficina Nacional de Procesos Electorales? La lógica nos dice que sí, porque al dejar de existir estos partidos políticos, ¿a quién financiarían? Entonces ahí comenzaría precisamente el proceso para reinscribirse, para tener nuevos militantes, etcétera. Eso no implica que arrastren los fondos que tenían. En ese momento se corta inmediatamente la asignación de recursos. Bien, ahora respecto a la mesa de instalación, ¿por quiénes estaría conformada? La tradición nos dice y la norma nos dice que es el que obtenga el mayor número de votos, el de mayor votación, la persona de menor edad y la persona de mayor edad. Entonces, son 3 personas que integran esa mesa de transición, mesa de instalación, que van a llevar a cabo la elección de la primera mesa directiva del nuevo Congreso. Por ahí se han estado filtrando posiciones en el que dicen que quien obtenga la mayoría de los votos es el que preside el Congreso, y eso no es así.
estaría conformando o presidiendo esta mesa de instalación, más no el Congreso. Ellos tienen que precisamente promover la elección que elegirá a la nueva junta directiva. Claro, ¿y cómo se elige esta mesa directiva? ¿Todos los congresistas votan? Todos los congresistas votan, ahí es un voto secreto, lo que tiene que es conformarse una plancha en el que generalmente tratan también de hacerse las alianzas. Si no hubiese un partido con una mayoría absoluta, en este caso comienzan precisamente las negociaciones para que haya una mesa de consenso entre los partidos que tengan una mayor cantidad de votos. Aquí comienza también, yo creo que es la primera gran negociación política del primer Congreso para conformar esa mesa directiva. Así es. Ahora hablemos un poco de la agenda prioritaria que tendrá este legislativo nacional. Uno de los temas más importantes seguramente es la conformación o la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que ya tienen su mandato vencido hasta el momento. Sí, hay varios temas y entre ellos el que tú acabas de mencionar, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos que es un tema polémico, recordemos que fue un tema que precisamente desembocó en la solicitud de la cuestión de confianza y más adelante la disolución del Congreso en ese momento. Por lo tanto, aquí lo que debería hacerse es un proceso lo más transparente posible, que no se maneje a través solamente interno del Congreso, sino también que haya una postulación, que haya un conocimiento de los candidatos y que haya una selección, si bien es cierto que va a tener un factor político, pero también que haya un criterio técnico y un criterio de conveniencia para el país. No debería manejarse esto por distribución de cuotas de presencia política, cuotas de poder, sino por conveniencia para la sociedad, para no llevar a conflictos posteriores, porque el Tribunal Constitucional tiene entre sus manos pendiente muchísimas decisiones de gran importancia. Claro, otro de los aspectos que se tendría que comenzar a trabajar desde el Congreso de la República sería la legislación electoral. También se tiene que tocar con pinzas este aspecto. Sí, yo creo que la legislación electoral tiene que modificarse, es perfectible como cualquier norma, y también debería retomarse el tema de la reforma política. Yo creo que hay varios puntos bastante polémicos que deberían comenzar a trabajarse desde el primer día, porque recordemos que se trató de hacer una reforma política en casi un año y medio y por supuesto que se hizo a medias, algunas fueron parches más que reformas en realidad. Entre los temas bastante polémicos y que hemos vivido en esta última elección está, por ejemplo, el tema de la difusión de las encuestas. Recordemos que según la norma vigente, una semana antes no se pueden divulgar las encuestas, hasta una semana antes. Sin embargo, en época de redes sociales, en época de medios tecnológicos, todo el mundo estaba distribuyendo cifras de supuestas encuestas. No sabemos si válidas o no, pero se estaban conociendo cifras. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca este número para saber más o menos cómo están las tendencias. Yo creo que estamos bastante maduros como para saber que eso no va a influir definitivamente en la decisión. Es preferible tener información oficial que información oficiosa o por vía de rumores. Y otro tema que también pudiera revisarse, y esto que además se hizo la reforma, pero tendría que revisarse desde mi punto de vista, es el tema del voto preferencial. Esta vez es la última vez que se utilizó el voto preferencial, es decir, que tú podías elegir por un partido político para el Congreso y marcar un número del candidato de tu preferencia. Para la siguiente vez no va a ser así, va a ser por lista cerrada, que solamente van a entrar en el orden establecido. Se arguyó que esto era democrático. Desde mi punto de vista no es tan democrático. Yo creo que es más democrático que tú lleves al Congreso a la persona que consideras que está más preparada, así esté en el último lugar de la lista. Esto debería revisarse, esto debería tener una discusión mucho más amplia. ¿Usted está a favor del voto preferencial? Sí, yo estoy a favor del voto preferencial. Uno de los argumentos para eliminar el voto preferencial es que no había igualdad de condiciones, que aquel candidato que tuviese mayores recursos pudiera hacer publicidad y llevarse ese bolsón de votos. Hemos tenido una gran prueba ahora en las elecciones porque además hubo franja electoral, hubo casi que igualdad de condiciones y así con toda esa igualdad entre comillas de condiciones hubo candidatos que tuvieron mayor exposición y menor exposición y eso no influyó en nada en los candidatos que han alcanzado alguna curul hasta ahora según los conteos para el Congreso. Por lo tanto yo creo que el voto preferencial
si bien es cierto que beneficia a los candidatos que pueden estar en la cola de la lista de congresistas, también beneficia a los electores, porque es una muestra para que ellos tengan la libertad de elegir al candidato que mejor los pueda representar y que consideran que están mejor preparados para el cargo. Pero sabemos, señora Antezana, que también tendría una serie de consecuencias negativas, como por ejemplo el tema de la paridad, que es lo que se busca en la representación política, y otro tema sería respecto a evitar esa competencia desleal que puede haber entre los candidatos en una misma organización política, ¿no? Y es precisamente por eso es que se buscó eliminar para las próximas elecciones. Claro, pero si también nos vamos a ese punto que mencionas, que por supuestamente es válido, el tema de las elecciones internas tampoco funcionó adecuadamente. El año pasado, algunos partidos tuvieron elecciones internas a medias, porque también hubo listas que ya estaban conformadas. No fue un voto directo, universal, no se conformaron las listas según el deseo de los militantes, sino según una lista que algunos partidos ya presentaron a sus militantes. Entonces, si vamos a hablar de esto de la paridad también, entonces hablemos de la cantidad de candidatos. Muchas listas se conformaron con hombres y mujeres, pero solamente para cumplir con la norma, no porque realmente hay un deseo de tener esa paridad. Bien, por lo tanto, yo creo que siempre es perfectible, ¿no? Claro, en todo caso, las organizaciones políticas también tendrían que replantear mejor sus listas al Congreso y sus fórmulas presidenciales, pero seguramente con las PASO, que se van a celebrar ya para las próximas elecciones generales, también se podrá superar estos inconvenientes que hemos tenido en la oferta política. Ahora, retomando al tema del Congreso y de sus funciones, su labor fiscalizadora, ahora que ya no van a tener la inmunidad parlamentaria, ¿usted cree que eso va a ser una limitante para que ellos cumplan sus funciones? Yo creo que no. Además, habrá que ver cómo se implementa este tema de la no inmunidad, que muchas veces, como sabemos, se ha convertido en impunidad parlamentaria. Yo quisiera ver los primeros procesos en los que se afronten precisamente congresistas electos o congresistas en ese momento en funciones, para ver si hay comisiones de ética que protegen o comisiones de ética que entorpecen precisamente levantar ese foro parlamentario. Yo creo que no debería absolutamente ver con la función fiscalizadora de la función parlamentaria en sí misma. En todo caso, para eso tenemos también a los accesitarios. Si hay algún congresista que por precisamente haber cometido algún delito o ser enjuiciado o ser acusado, tenga que salir del Congreso, para eso tiene a los suplentes. Claro. Entonces, la institución está por encima de las personas. Listo, excelente. Señora Antezana, muchísimas gracias por estar con nosotros en JN Noticias. A ti, Paloma, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Listo, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.